Bien, vamos a definir entonces, hemos hablado de cuenca, vamos a definirla bien para entender. El concepto es muy importante y muy utilizado en la gestión de, eh, de este espacio, de esta unidad territorial, porque básicamente en este sistema, porque la cuenca es un sistema que está definido geográficamente, ¿no? Tiene un límite, un borde que se puede identificar geográficamente, espacialmente, pero dentro de ese borde, dentro de ese polígono que define, eh, hay interrelaciones entre la biota, en la flora, la fauna, entre la parte física, es decir, los suelos, el clima, la lluvia, la temperatura, eh, y las actividades socioeconómicas, es decir, ahí está el hombre metido con sus desarrollos, con su la parte antrópica, ¿no? Antrópico es el hombre presente. Entonces, ahí tengo las tres relaciones. En esta unidad espacial conviven, convergen, se interrelacionan y están interdependiendo unas de otras en ese ambiente, en ese sistema que es la cuenca. Entonces, es la unidad óptima desde lo teórico, ¿sí? Desde el pensamiento epistemológico, es la unidad ideal para gestionar, porque ahí adentro está todo, ¿se entiende? El problema es que los límites jurisdiccionales cruzan estas cuencas, entonces tengo vecinos dentro de esas cuencas que pertenecen a distintas administraciones, municipales, provinciales o internacionales. Entonces, es una utopía filosófica o científica porque es difícil de gestionar, digamos, porque hay distintas leyes que gobiernan ese espacio físico, distintas autoridades, distintas instituciones, distintas culturas. Entonces ahí es donde está la parte complicada. Desde lo físico se la define como un área que tiene un drenaje en común, un drenaje hídrico superficial en común, que es el punto de cierre que recién mencionaba. En este caso yo estoy viendo una red hidrográfica, ¿sí? Que va convergiendo con este sistema dendrítico en un punto, que este punto puede ser un río principal, otro río superior, o el mar, o una presa, o lo que yo quiera. Si yo cierro la cuenca en ese punto, tengo este polígono rojo que envuelve el recurso, básicamente. Todo lo que llueva en ese espacio, en esa superficie, va a drenar en este punto. ¿Sí? Eso es una cuenca desde lo físico, desde lo geográfico. Acá rige lo topográfico, es decir, si yo solamente veo el recurso hídrico desde lo superficial, es decir, los ríos superficiales, lo que prima es la topografía. Obviamente, en esta cuenca, lo más alto está acá. Entonces, esta línea roja es la divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque, y está conformada por sierras, por montañas, pueden ser. Pueden ser grandes diferencias altitudinales o pequeñas, pero acá hay una diferencia, hay un gradiente topográfico que hace que el agua de esta línea vaya para acá y de esta línea vaya para otro lado, para otra cuenca. Entonces, no es parte de esta cuenca que cierra acá. Lo que cierra es todo este espacio que va drenando, va bajando la topografía por gradiente hasta un determinado punto. Esa es la cuenca topográfica. Envuelve el recurso hídrico superficial. Pero queda otra parte del recurso hídrico que es importante que entendamos que existe y que muchas veces es mayor que el agua que pasa por arriba, que es la cuenca hidrográfica. Si yo analizo la parte superficial y la parte subterránea como un todo, como debería ser, integrando en vertical el agua que va por arriba y el agua que fluye por abajo,
yo podría cerrar también una cuenca en un punto que converjan las dos aguas, la superficial y la subterránea. El problema es que la cuenca hidrogeológica o cuenca hidrográfica que incluye la subterránea es más difícil de determinar, porque no es topográfica la definición es geológica. No tengo acá desgraciadamente una figura, porque esto siempre lo hacía en el pizarrón, pero debajo de la corteza terrestre, en la corteza terrestre, debajo de la superficie, existen formaciones de distinta edad geológica, existen fallas, ¿sí?, que hacen que existan fajas o plegamientos que hagan una superficie más o menos impermeable. Es decir, generalmente hay una correlación entre lo que está arriba y lo que está abajo, digamos. El agua abajo fluye de una manera muy lenta, mucho más lenta, 10.000 veces más lenta, 20.000 veces más lenta que la de arriba. Yo les mostré una figura de las velocidades de flujo para que tengan una idea de los tiempos de tránsito, pero ambos pertenecen a un sistema hidrológico, ¿no?, la cuenca hidrológica o hidrográfica, es la suma de las dos. Entonces, generalmente existe una correspondencia entre lo superficial y lo subterráneo, pero no siempre, generalmente no es la misma, hay una diferencia. Por ejemplo, si yo hago un corte, imagínenselo esto, ya alguna vez se lo voy a dibujar. A ver si puedo dibujar acá. Bueno. Si yo hago un corte acá transversal, voy a ver una montaña, ¿sí? Lo que cae de este lado, del faldeo de la montaña, va a drenar para este lado, y lo que cae de este lado va a drenar para allá. Cuando va drenando, va infiltrando. Si yo abajo, en la corteza, tengo representado lo mismo que arriba, debería tener capas que sigan esta forma. Pero generalmente no están tan alineadas. Siempre hay plegamientos, buzamientos, etcétera, que hacen que existan diferencias, ¿sí? Entonces, quizá arriba es así, pero abajo está corrido, ¿sí? Entonces, quizá una parte de lo que llueva acá, fuera de la divisoria de agua superficial, que empieza a drenar para otra cuenca, pero se infiltra y después vuelve para esta cuenca. Eso es lo que puede pasar, y generalmente pasa, ¿sí?, que hay más área de aporte que superficialmente está afuera, pero que entra por abajo. ¿Se entendió? Ahí está la definición. Esto es importante. Cuenca es el área física delimitada por topografía, por estas divisorias de agua, que definen un espacio de drenaje común. Y esto es lo importante, donde interdependen e interactúan en un proceso permanente y dinámico los subsistemas físico, biótico y socioeconómico. O sea, acá está todo. Estamos todos interrelacionados, interdependiendo en este espacio ambiental. Por eso se dice que la cuenca es el espacio ideal para gestionar el territorio, ¿no? El tema es que está atravesado por líneas jurisdiccionales, países, por ejemplo, o provincias, donde ahí se complica la cosa. Entonces empiezan a aparecer este concepto de cuencas transfronterizas, es decir, que cruzan límites internacionales. En América del Sur tenemos, por ejemplo, dos de las grandes cuencas del mundo, la cuenca del río Amazonas y la cuenca del río de la Plata. Por ejemplo, esta cuenca del Plata atraviesa o pertenecen a esta cuenca 5 países. Argentina, que es la que está más abajo, Bolivia, que es la que está más arriba, las nacientes del sistema del Plata vienen de Bolivia, Brasil, la parte bien norte viene de Brasil también, y en el medio Paraguay y Uruguay. Entonces, acá donde está el problema de cómo resolver los conflictos, porque donde hay un uso, una demanda de agua, va a haber
un mal uso, va a haber una contaminación, va a haber una presa que corte el agua hacia aguas abajo y perjudique a otros usuarios. En esta cuenca, eh, en alguna diapositiva anterior indica, acá, por ejemplo, el 60% de la población de América del Sur vive en cuencas transfronterizas, en cuencas compartidas internacionalmente. Entonces, van a haber conflictos porque hay muchos sectores que utilizan el recurso y obviamente el que está aguas arriba tiene la prioridad, el primer uso, digamos. Utiliza el recurso más arriba, lo contamina y sigue más abajo, y a medida que va bajando la cuenca, digamos que el río va cada vez más abajo, aumenta su caudal porque recibe cada vez más área de aporte. Entonces, las ciudades que están cercanas a las salidas de las cuencas tienen grandes problemas de inundaciones, porque las grandes precipitaciones que ocurren aguas arriba de la cuenca terminan en la salida, ¿no? Acá tenemos las dos cuencas principales, la cuenca del Amazonas, acá a la izquierda, la del Orinoco es esta acá arriba del Amazonas. Esta tiene arriba de 6 millones de kilómetros cuadrados, una guarangada de cuenca, esto concentra el 40% de las especies del mundo. Acá respira el planeta con esta cuenca. Y la cuenca del Plata, perdón, esta es la misma, esta es la cuenca del Amazonas, y la cuenca del Plata, acá está. La cuenca del Plata, conformada por el Paraná y el Uruguay finalmente, nace en el Paranaíba, viene arriba de Brasil, nace acá en esta partecita de Bolivia, el sur de Bolivia, pasa por el norte, noroeste argentino, Salta, Jujuy, donde a través del río Pilcomayo y el río Bermejo traen la mayor cantidad de sedimentos casi del mundo, que trae un río y aportan los sedimentos que bajan después por el Paraná. Acá vemos en una fracción de Sudamérica la cuenca del Plata. Fíjense que es de relativa importancia, del orden de los 3 millones de kilómetros cuadrados. Hablamos de recursos hídricos subterráneos. Les dije que toda cuenca superficial tiene arraigada, tiene correspondida, generalmente, una cuenca subterránea. Acá vemos los límites, lo que está coloreado y en rojo, ¿sí? Lo que está en rojo es la cuenca subterránea hidrogeológica denominada acuífero guaraní. El acuífero guaraní es uno de los más importantes de Sudamérica, concentra un recurso muy abundante, con ciertas características termales en algunos casos. Es una formación esta muy antigua, ¿no? Acá hay formaciones muy viejas que hacen que el agua que está albergada ahí adquiera concentraciones de sales importantes o condiciones termales importantes que hacen que el uso de ese recurso subterráneo se vaya para un determinado uso. Por ejemplo, balnearios, ¿no? En la zona de Entre Ríos, por ejemplo, que es la zona de aquí, existen muchos balnearios, ¿no? Donde extraen aguas termales y hacen uso recreacional del agua. Pero existen otras zonas donde hacen uso productivo, ¿sí? Y algunos casos con uso de consumo poblacional. Pero vemos una gran diferencia, este borde blanco es la cuenca del Plata, y lo que está estudiado, el límite estudiado es lo que está pintado acá, lo que está con el borde rojo, porque acá seguramente que hay un acuífero también ahí, que quizá no tenga las mismas características que esto, porque las condiciones geológicas abajo sean distintas, porque no
no sean muy eficientes, un pozo perforado acá. Debe haber agua, porque todas estas transferencias de estos ríos, el Pilcomayo y el Bermejo en este caso, infiltran, y con los años va llenando un volumen ahí de agua, ¿no? Pero al no estar tan estudiado, no está definido el borde, ¿sí? Pero probablemente sea mucho mayor. ¿Sí? Entonces, le dije el tema de los conflictos, que se los mencioné varias veces. La gestión hídrica básicamente trata de resolver conflictos. Y estos conflictos se los denomina conflictos hidro-socioambientales. ¿Por qué? Porque justamente está todo relacionado. Está el ecosistema natural, el cual generalmente es amedrentado, mal utilizado, explotado, contaminado, o escasea el recurso ya directamente, y existe la parte social que hace un requerimiento, que tiene una demanda de uso de distinto orden, uso doméstico, uso productivo, uso recreacional, turístico, industrial. Más adelante lo vamos a seguir analizando todos los tipos de uso. Y generalmente los conflictos radican en la confrontación de estas demandas. Una población que quiere utilizar el recurso subterráneo, por ejemplo, para producción agrícola, versus esta otra que quiere utilizar el recurso para consumo poblacional. Y el recurso es uno solo, y van a tener que llegar a un acuerdo. En muchos casos han habido conflictos bélicos, guerras por el agua. No sé si más adelante está una figura que solíamos poner, donde representaba de todos los conflictos del mundo hídricos, cuánto o qué porcentaje llegaban a un conflicto bélico, cuántas se resolvían con acuerdos internacionales, cuántos quedaban con litigios sin resolver. Bueno, hay de todo. Básicamente lo que se trata es la cooperación internacional, los acuerdos internacionales. Existen organizaciones como la ONU, que justamente velan para que no existan conflictos bélicos, por ejemplo, y lleguen a acuerdos internacionales, tratados internacionales, para poder dirimir estos conflictos. Acá vemos una imagen de un conflicto entre Uruguay y Argentina. No recuerdo el año cuando fue esto, pero básicamente era por el río Uruguay, donde había dos comunidades costeras a este río, Gualeguaychú por Argentina y Fraiventos por Uruguay, que peleaban ¿Por la papelera, profe? por la papelera Botnia, correcto, bien Gustavo, y se arraigó ese conflicto en la sociedad, con cortes de ruta, como vemos ahí, masivos. Acá en Mendoza tenemos muchos ejemplos, ¿no? La ley 7720, la minería versus los promineros versus los ecologistas, siempre van a haber conflictos. Atuel, el problema de la Pampa Mendoza, vamos a discutir muchos de estos conflictos. Uno de los prácticos o el principal ejercicio que van a tener que desarrollar es estudiar un conflicto hidrosocioambiental, entenderlo desde todas las ópticas, físicas, sociales, económicas, legales, normativas, institucionales, políticas y técnicas, obviamente hidrológicas, y todo lo físico, para entender el problema y proponer una solución. O sea, el desafío es interesante. La gestión integral de recursos hídricos trata de eso, entender una problemática desde el todo, interpretándolo como un sistema. El enfoque sistémico es justamente lo que nosotros queremos que empiecen a incorporar. Dentro de un conflicto siempre van a haber sectores.
En la literatura se los denomina stakeholders, o interesados, es una traducción del inglés, y interesados pueden ser todos, los usuarios que toman el agua, los agricultores que la utilizan para regar, los concesionarios de presas que usan el agua para producir energía, o los concesionarios de centrales térmicas que usan el agua para enfriar sistemas, el turismo, que utiliza el agua para el goce y el desarrollo y el esparcimiento, y la misma natura, el mismo medio ambiente, también es un sector, es un usuario. Entonces son usuarios, son interesados, las partes que tienen interés en el problema, o stakeholders. Entonces, si yo siento en una reunión a todos estos sectores, a los representantes de estos sectores, siempre va a haber una diferencia de poder. En una mesa de discusión es muy difícil ponerlos todos en el mismo nivel, porque todos tienen el mismo derecho al agua. El agua es un derecho humano, pero es difícil resolver este conflicto poniendo a todos en la mesa. Entonces, con el correr del tiempo y el desarrollo de instituciones, el desarrollo de capacidades institucionales, sobre todo, permite la creación de organismos, muchas veces supranacionales, es decir, por encima de las repúblicas, que permiten gestionar de alguna manera estos conflictos, ¿no? Uno de ellos es un organismo de cuenca. Entonces, un organismo de cuenca es un lugar, un espacio físico puede ser, compuesto por representantes de países, de instituciones, de sectores, que discuten, que tratan de lograr acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en la Cuenca del Plata, en la cual están 5 países interviniendo, existen acuerdos desde décadas pasadas, desde el año 60, 1940, donde los países se ponen de acuerdo, es decir, bueno, no vamos a contaminar el río Uruguay porque nos afecta a ambas partes. Entonces existen condiciones de cooperación. Si vemos, este es un mapa muy interesante, perdón que esté comiendo por la garganta. Yo esto lo tenía en papel, era de la National Geographic, y vemos la hidrografía del planeta, sería, ¿no? Un mapa hidrográfico del planeta. ¿Y qué piensan ustedes cuando ven este tipo de mapa? ¿Qué se les viene a la cabeza? Alguien que me diga, cuando ve esto, ¿qué está viendo? Sí, Álvaro. Todos los ríos y lagos que hay. Bien, representan los ríos, representa la red hidrográfica, un mapa hidrográfico del planeta, pero ¿te dice algo esto? ¿Te llega? ¿Te impresiona? Más que nada, profe, está la distribución de lo que es la red de agua dulce. Sí, La cantidad de agua que tiene cada país. sí. Acá vemos cómo está distribuida la oferta hídrica superficial, por ejemplo, ¿no? Y vemos que es un planeta azul, no es un planeta marrón, ni siquiera verde. Es un planeta azul, es un planeta dominado, regido por el agua, ¿no? Eso me dice a mí. Si yo veo y vengo de otro planeta y miro esto, y esto me representa una parte física del globo terráqueo, yo voy a decir, hay mucha agua, hay mucha agua. Miren el tamaño de este cuerpo. Miren el tamaño de los grandes lagos del límite entre Canadá y Estados Unidos. Hay una concentración muy rica de recursos hídricos, ¿no? Fíjense la franja subsahariana, donde no hay nada acá. También
fíjense Australia. O sea, hay mucha, puede decir mucho ese mapa. Volviendo al planiferio, vemos ahí las grandes cuencas transfronterizas, ¿no? Mencionamos estas tres en América del Sur, el Amazonas, el Orinoco, el Plata. Fíjense que acá hay varias chiquititas, transfronterizas entre Argentina y Chile, la parte que drena el Pacífico, que nace en Argentina. Acá en América del Sur tenemos interrelación con Canadá y Estados Unidos. Fíjense en África, muchas cuencas transfronterizas. Acá hay grandes problemas, inclusive bélicos acá. Asia y Europa, comparen el tamaño de las cuencas. Si bien acá hay una distorsión en función del tipo de proyección, las superficies no mienten y son un orden de magnitud de diferencia. Yo siempre comento que cuando he tenido la oportunidad de trabajar con investigadores o profesionales de otros países, de otros continentes, se sorprenden, por ejemplo los europeos sobre todo, se sorprenden a ver el tamaño de nuestras cuencas, el tamaño de nuestros valles, de nuestros ríos. ¿Sí? Es otro orden de magnitud. Vamos a ver algunas cuencas transfronterizas de todos los continentes. Acá, por ejemplo, tenemos las que pertenecen a Europa, algunos ríos les van a sonar, el Volga, por ejemplo, el Danubio, el Rin, el Ebro, son algunos de los principales de Europa. En África seguramente habrán escuchado del Congo, del lago Chad, del Níger, obviamente del río Nilo, ¿sí? El más conocido, se creía que era el más largo del mundo, hasta que se midió bien en el Amazonas. El Zambezi, el otro día vi un documental de este río, caudalosísimo, enorme ese río. En Asia, un poco menos conocido para nosotros, pero los más principales, los más importantes, el Amur, el Obi, el Amarillo, el Yangtze, Yenisei o Yangtze, el Mekong, donde está Vietnam, por ejemplo, es importante, el mar de Aral, también esa mancha que veíamos grande. Los de Norteamérica, el principal es el Mississippi, fíjense toda la cobertura que tiene a nivel país, es uno de los más grandes. Conocemos también por el Cañón del Colorado, la cuenca del Colorado, ¿sí? Y después están las transfronterizas con Canadá, ¿sí? Fíjense que el Mississippi prácticamente se desarrolla en Estados Unidos y una pequeñita porción en Canadá. En Sudamérica las que comenté, más algunas otras más pequeñas, ¿sí? Haciendo un detalle de la cuenca del Amazonas, les dije, una superficie de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, concentra el 40% de la población de América del Sur. En América del Sur somos arriba de 400 millones, así que acá hay 160 millones de habitantes. Ahí dice 30 millones, perdón, la población es el 30 millones de habitantes, 0,4% del total. Y esto representa la superficie, cubre el 40% de la superficie de América del Sur. Concentra mucha biodiversidad, es el más largo de todos los ríos del mundo, casi 7.000 kilómetros, atraviesa 7 países. Y por ejemplo, para dar un ranking, un top 10, tenemos al principal, tanto en longitud, esta tabla es de longitud, esta tabla es de caudal, perdón, de cuenca de superficie, de área drenada. El Amazonas es el más grande y es el más largo. Le siguen el Nilo en longitud, el Yangtze en Asia, Mississippi en Estados Unidos, el Amarillo en China. En superficie, las dos primeras, las dos cuencas más grandes del mundo están en América del Sur, la cuenca del Plata y la del Amazonas.
Bien, ¿alguna consulta hasta acá?